eh, platicando de dos grandes pensadores de América Latina. Estuvimos hablando de José Carlos Mariátegui y también de Gabriela Mistral. Ahora tenemos entonces el gusto de tomar esta segunda parte del seminario y acercarnos un poquito a lo que podríamos llamar un pensamiento un poco más contemporáneo. Un pensamiento ya de los años de mitad del siglo pasado. Pero antes de ello, me gustaría retomar una frase o algunas de las frases que escribe la maestra Gabriela Mistral. Cuando nos habla que la educación de un país debe estar basada en la propia realidad, en las necesidades que el país tiene, y no una copia de otras realidades o de otros países. Gabriela Mistral también escribió sobre el maestro y esa relación entre el maestro y el alumno. Para ella, el maestro jamás debe hacer lo que el niño puede hacer por sí mismo. Pero además, en toda la primera infancia nos aparece la imaginación. Y como ella decía, inventando el niño, se enseña historias a sí mismo. Esto lo publicó justamente en los años 50 en un texto que se llama Imagen y Palabra de la Educación. Como ya habíamos comentado, para finales del siglo XIX y mediados del siglo XX, el desarrollo de la educación en Latinoamérica se va a ver influenciado por varios pensadores. Simón Rodríguez, Domingo Faustino Sarmiento, José Carlos Mariátegui, José Martí. De hecho, podríamos decir, Simón Rodríguez en Venezuela, Domingo Faustino Sarmiento en Argentina, José Carlos Mariátegui en Perú, José Martí en Puerto Rico, Gesualdo Sosa en Uruguay, posteriormente en Argentina, Gabriela Mistral en Chile, Paulo Freire en Brasil, y en nuestro país, en México, José Vasconcelos. Vamos entonces el día de hoy a dialogar un poco sobre el trabajo de Paulo Freire. Paulo Freire, y muy en especial, su idea de la educación liberadora. Paulo Freire, quien nos dice que la verdadera educación es una educación que en realidad es una praxis, pero también es una reflexión y también son acciones sobre el mundo para poderlo transformar. Esas acciones del ser humano sobre el mundo para transformarlo. Para Paulo Freire, el fin de la educación es la transformación del mundo por la acción del pueblo mismo, que ha liberado su conciencia a través de la educación y que ha hecho posible justamente esa transformación. Tenemos aquí una imagen justamente de Paulo Freire. Ahora, para Paulo Freire, bajo esta perspectiva de ver
¿Cómo es la educación? Un instrumento que puede transformar al mundo. La educación entonces se convierte en un medio de liberación de las conciencias humanas, de las conciencias del ser humano, pero también de las mentes oprimidas. Es entonces la educación un acto de amor y de coraje, una liberación de los miedos, de las subvaloraciones propias, de la conciencia oprimida. La educación es entonces una práctica de la libertad. O como otros autores lo refieren, citando a Paulo Freire, la educación nos libera, porque la educación nos hace conscientes. Y a través justamente de ser conscientes, a través de ser conscientes de la realidad que vivimos, es posible entonces transformar esa realidad. Paulo Freire es conocido por una gran variedad de obras en el ámbito educativo. Al, al menos unas 27 obras como autor y una gran cantidad de artículos en revistas en el ámbito educativo, cultural y capítulos de diferentes libros. La educación como práctica de la libertad es una de sus obras más conocidas, pero también ha escrito cartas a quien pretende enseñar. La educación entonces para Paulo Freire es entendida como un acto de solidaridad fraternal con la comunidad y con el mundo. Es una manera, de acuerdo a Freire, de destruir el miedo a ser libres. Para algunos especialistas, esta manera de concebir la educación de Paulo Freire surge de la antropología social, donde en cierta medida el ser humano no está solamente situado en el mundo, sino que coexiste en el mundo. Un mundo material, un mundo social, un mundo cultural e histórico. Y en cierta medida este mundo le condiciona. Aprender es entonces un diálogo incesante con su contraparte. Es un diálogo con el mundo. Y estudiar es interpretar y transformar creadoramente la libertad, la realidad, perdón. Una de sus frases más conocidas en el mundo. Nadie educa a nadie. Nadie se educa solo. Todos nos educamos. Noches, que si no se escucha. ¿No se escucha? Yo sí lo escucho, maestro. No, sí se escucha. Sí se escucha bien, se escucha bien. Ok. A lo mejor alguien está teniendo algún problema de conectividad o sus micrófonos. Se corta. Se corta. Mi voz se corta un poco, tal vez. Ok. Voy a usar entonces unos audífonos, si me permite.
Muy bien, esperamos que así se pueda escuchar mucho mejor. Muy bien. Entonces, como comentaba hace un momento, en este sentido podemos entender que el aprendizaje es ese diálogo incesante con el mundo. Y entonces estudiar es interpretar y transformar la realidad. Con una de sus frases más conocidas, más populares de Paulo Freire: nadie educa a nadie, nadie se educa solo, todos nos educamos en comunión con nosotros y en él y con el mundo. Educar entonces, bajo esta perspectiva, es fomentar esa capacidad dialógica, esa capacidad para poder dialogar, para encontrarnos, para que ese encuentro sea un proceso reflexivo y además consciente con nosotros sobre la pronunciación del mundo. Ese diálogo que está en las antípodas justamente de la manipulación, del autoritarismo, de la sujeción material, mental o emocional, de la recitación, de la memorización, del adoctrinamiento y también, ¿por qué no?, de la aculturación, de todo aquello que oprime a la persona y que atenta contra su dignidad y su libertad. Tenemos aquí una imagen justamente de Paulo Freire dialogando. Ahora, aquí es importante establecer una reflexión propia, porque entonces, si recordamos esta maravillosa idea que tiene Paulo Freire, también nos hace reflexionar sobre ese papel que nosotros ejercemos como maestras, como maestros en la escuela. Porque la escuela es un medio también donde se ejerce el poder. Y se ejerce el poder, desde luego, desde muchas perspectivas, de diferentes formas. A veces el poder, lo sabemos, se ejerce con violencia. A veces el poder se ejerce con la fuerza, pero también a veces el poder se puede ejercer adoctrinando y manipulando. A veces también se puede ejercer el poder para centrar las bases de la conciencia en las personas, inclusive para buscar la libertad. Entonces, la escuela es un medio donde se ejerce el poder. ¿Por qué? Porque el docente, porque las maestras y los maestros no solamente facilitan el conocimiento y el desarrollo de las habilidades cognitivas y emocionales, sino que también se ejerce una influencia en la manera de pensar de los alumnos y de las alumnas. Porque a los alumnos, a través de las actitudes, a través de las formas en las que nos comportamos en la acción educativa, les mostramos también una manera de vivir y de pensar. Les mostramos también una mirada al mundo. Como lo dijera también el escritor francés Michel Foucault, es el ejercicio del poder a través de las ideas. Y entonces, esto nos habla de una responsabilidad que tenemos ante nosotros. Una responsabilidad porque tendremos que pensar y que repensar de qué manera justamente es de la cual nosotros ejercemos el salón, en nuestra práctica docente, ejercemos el poder en el salón de clase. Ahora, el escritor Mark Stevenson tiene una reflexión interesante sobre ello. Y nos dice, cuando las ideas se comparten, se da poder a las personas en lugar de ejercerlo sobre ellas. Esta
manera de pensar de Stevenson está ligada justamente a cierto optimismo que él predica en el ámbito educativo y que tiene que ver con la idea de que las ideas no solamente influyen, sino que las buenas ideas también pueden empoderar o potenciar o poder potencializar las acciones que tienen las personas. Y entonces, en cierta medida, esta idea de Stevenson es de alguna manera semejante a aquella perspectiva que proponía Carl Rogers, cuando nos hablaba de que lo que se busca en la escuela es el poder potencializar esas habilidades que tienen nuestros estudiantes y donde buscamos justamente que el salón de clases se convierta en un espacio seguro, un espacio libre, en un espacio donde los alumnos sean más como ellos deciden ser, más como ellos son y menos como la copia de otros alumnos. Es decir, un espacio donde en el salón de clase se entiende y se valora la diversidad, particularmente la diversidad de ideas. Paulo Freire también escribió El maestro sin recetas, o una de sus obras más conocidas, muy seguramente por todos ustedes, que es la pedagogía del oprimido. Esta educación que Paulo Freire propone es una educación que es problematizadora, que es crítica, que es liberadora. La educación, nos dice él, no es como un banco de datos para solamente transmitir y recibir. Educarse es decirse bajo su propia palabra y pronunciarla para los demás, para los otros. Es también comprender el mundo y nuestras propias experiencias para poder dialogar e interrelacionarse con los otros de una forma libre y consciente. Esta es una idea fantástica. Educarse es desarrollar nuestra propia palabra. Y no solamente nuestra propia palabra, sino ser capaz de, con nuestra palabra, poder ayudar, poderla pronunciar para los demás. La educación, entonces, es ese proceso que libera al ser humano. Que libera al ser humano de las ataduras y también de las servidumbres que lo alientan. Que lo alienan. Que lo convierten a veces en posición de otros. Y hay muchas de ellas. Las ideologías, las culturas, las morales y cualquier otro instrumento de dominación. También escribió La pedagogía de los sueños posibles, por una pedagogía de la pregunta, la pedagogía de la indignación, la ira short, miedo y osadía, y otra de sus más conocidas obras, que es la pedagogía de la esperanza. La educación, de acuerdo a Paulo Freire, inicia entonces en un proceso de concientización, de ir despertando en nuestros alumnos, en las personas, esa conciencia crítica, esa conciencia que poco a poco va liberando a la persona de la opresión, de la pasividad, y que va pasando de la inconsciencia a la conciencia, que va pasando de la ingenuidad a la criticidad, que va pasando de esa sujeción a la libertad, que pasa de esa conciencia mágica a una conciencia ingenua, y de esta a una conciencia crítica, para finalmente alcanzar una conciencia política y revolucionaria. Ahí tenemos al maestro Paulo Freire,
una fotografía justamente en el salón de clase. Esta concientización, ¿cómo empieza? Pues inicia por tomar conciencia de la relación que se da, que se gesta entre el opresor y el oprimido. Podríamos decir que esta pedagogía de Paulo Freire se va convirtiendo en una pedagogía del oprimido, donde lo que se busca es la libertad. Y entonces lo que se busca es construir, en primera instancia, esa conciencia que va liberando y que produce un estado de insatisfacción y un deseo por salir de ese estado de sujeción en el que nos encontramos, partiendo justamente de la liberación de nuestra conciencia, de esa mentalidad pasiva, en muchas ocasiones con muchos temores, con muchos miedos que vivimos los oprimidos. ¿Qué buscamos así? Pues para Paulo Freire lo que se genera así es un ser humano con nuevas ideas, un buscador de la libertad, un constructor también de una sociedad nueva, humanitaria y democrática, donde por una parte no haya opresores, pero también donde no haya oprimidos. En un excelente libro, La educación, Reinaldo Suárez, un libro introductorio al ámbito educativo, un libro panorámico. Ahí en ese libro, a principios del 2002, cuando fue publicada su primera edición de Liberal Trillas, Reinaldo Suárez nos habla justamente que esta etapa de concientización le sigue un proceso de praxis liberadora. Un compromiso, pues, con la propia liberación, pero también con la de los hermanos oprimidos. Paulo Freire creía entonces que el analfabetismo era una lacra para el mundo, era un atentado contra la dignidad humana. Y él creía esto, de hecho, fue ampliamente conocido, no solamente por sus libros, sino por acciones concretas para abatir el analfabetismo en algunas regiones de Brasil. Es ampliamente conocido su método para poder desarrollar, para poder combatir el analfabetismo, sobre todo en la educación para los adultos. Él tenía esta idea porque asumía que por ser analfabeta se es incapaz de leer un periódico. No solamente se es incapaz de leer un periódico, sino que también se es incapaz de leer el mundo. Entonces, la alfabetización no es solamente un acto que consiste en aprender a leer y escribir o en hacer algunas operaciones matemáticas básicas o en desarrollar ciertas habilidades de pensamiento o adquirir algunos tipos de conocimiento. Esto incluye algo más, porque consiste en el acto de poder ser consciente la persona. Consiste en el acto de valerse por sí mismo, de poder
tomar mejores decisiones, ya que la persona puede informarse, ya que la persona puede conocer, ya que la persona puede desarrollar su conciencia. Es entonces que podríamos decir que la verdadera alfabetización podemos entenderla entonces como un proceso de liberación. La educación, para Paulo Freire, debe de superar esa dicotomía entre educador y educando. La educación bancaria, a la que él se refirió durante mucho tiempo, no siempre puede superar esta dicotomía. Y finalmente va domesticando al ser humano. No lo libera. Y entonces, cuando esto ocurre, al no superar la dicotomía que he mencionado, Paulo Freire nos dice que ocurren estos 6 aspectos. El primero es que el educador es siempre el que educa. El educando es el que es educado. El educador es siempre quien manda. El educando es quien obedece. El educador habla. El educando escucha. El educador elige el contenido. Una disculpa, está repetida esa palabra. Y el educando lo sigue y lo repite. El educador es quien sabe. Y el educando es ignorante, o en el mejor de los casos está en vías de aprendizaje. El educador es el sujeto del proceso. Y el educando es, pues, el objeto. Esta frase de Paulo Freire creo que nos da una mayor claridad a lo que Paulo Freire se refiere con su manera de pensar la educación. Nadie educará a nadie. Nadie se educará solo. Todos nos educamos juntos y somos mediatizados por el mundo. Bien, entonces hemos tocado algunas primeras ideas de este pensamiento de Paulo Freire. Pero me gustaría, si ustedes me permiten, compartir un poco más sobre él. Una manera que he tenido la oportunidad de conocer recientemente es que de manera muy acertada, National Geographic ha dedicado una serie a pensadores latinoamericanos. Y dentro de esta serie ha elegido justamente a Paulo Freire como uno de ellos. Entonces voy a permitirme pasar un video que dura unos minutos para que después de ello podamos darnos un espacio y poder dialogar un poco sobre el trabajo de este extraordinario pensador. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Vamos ahora a compartir este video para que todos podamos disfrutarlo y escucharlo.
Bien, ya se está presentando pantalla. Ahora voy a abrir este video. Parece que ya se ve. Y voy a dar play. Vamos a ver este video y después de este video vamos a tener un espacio para platicar, para seguir platicando sobre el trabajo de Paulo Freire. Ahí va. Tiene muy poco audio. Está sin audio, no sé si los demás se escuchen. Una disculpa, Comenté el nos maestro. comentan que no se escucha el video. No se escucha. No, desde un No. principio yo le comenté que no había audio. Vaya, qué extraño. Es decir, no han escuchado mi conversación. No. Tu La conversación, sí. conversación, sí. El El video es video lo es que el no que no se escucha. Pero el video Ajá. Ok. nada. El video nada.
A ver, entonces, permítame observar nada más para saber qué es lo que ocurre. Un momento, por favor. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir porque en teoría la acción que hicimos debería de permitirnos escuchar bien el video. Entonces, solo una pregunta. ¿Nadie lo escuchó? No. 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 Ok. No. Ok, muchas gracias. Ok, vamos entonces a volver a compartir. Ok. Ok, voy a dar play nuevamente para verificar si ustedes lo pueden escuchar. Les agradezco mucho si me confirman si en efecto escucharse, por favor. Claro. ¿Sí logra escucharse? No. ¿Ahora no se escuchó tampoco? A ver, voy a No. darle play un No. momento. No se oye. No se oye. No, Ok, no se oye. Nada. bien, bien. Bien. En otro Mejor equipo, continuar con la plática. creo que sí, es lo que vamos a hacer. Vamos a continuar con la plática, no se preocupen. Sí, una disculpa. Yo había asumido un poquito esta idea de que se pudiese escuchar, pero bueno, extrañamente la tecnología es así. A veces yo acá sí lo logro escuchar bien, pero lamento mucho que ustedes no puedan escuchar. Muy bien, pues entonces vamos a seguir platicando. Voy a utilizar la presentación por acá que tenemos. Si ustedes me permiten, aprovecho este espacio para recordarles justamente de nuestro grupo de WhatsApp. Quien esté interesado puede escribir su nombre completo y su número de WhatsApp aquí en el chat de la sesión. Lo hemos estado conservando con objeto justamente de poder compartir las grabaciones, pero también para la propia emisión de la constancia. Y claro que sí, maestra Carolina, lo que vamos a hacer va a ser pasar el link del video, no para verlo ahora, pero sí para que ustedes puedan verlo posteriormente, con mucho gusto en casa. Me comprometo a hacer llegar el link del video el día de hoy para que ustedes puedan revisarlo, bien sea un poco más tarde o bien sea el día de mañana. Básicamente, de lo que nos trata este video es un poco la historia de Paulo Freire, esta historia personal, pero no solamente su historia personal, sino también parte de su obra pedagógica, que una buena parte de ello ya hemos estado platicando de manera muy breve, de manera muy somera, aquí al inicio de esta sesión. Entonces, esta idea de Paulo Freire es muy, muy interesante, porque Paulo Freire va a asumir una postura, un papel muy especial en la escuela. De hecho, para Paulo Freire, la escuela va a ser justamente ese espacio de transformación de la propia cultura o de la sociedad. Y para Paulo Freire es ahí, en el acto de enseñar, en el acto de la enseñanza y el aprendizaje, donde se puede crear esa conciencia que vaya liberando al ser humano, esa conciencia que vaya liberando a los niños, a los adolescentes, a todas aquellas personas que tienen la oportunidad finalmente de educarse. Esta perspectiva de Paulo Freire es interesante porque entonces nos habla de esa gran responsabilidad que tenemos las maestras y los maestros, esa gran oportunidad también que tenemos de poder contribuir a ese cambio que justamente se requiere en la sociedad y que en muchos países, en muchos lugares, observamos cada vez más necesario. Será muy difícil que ese cambio pueda provenir
de otros ámbitos, como la política, de otros ámbitos que tienen que ver, inclusive a veces ligados con los propios gobiernos. Habitualmente este cambio se puede dar y podemos contribuir a él justamente a través de esa acción transformadora que se puede dar en el salón de clase. Y esa transformación, esa acción transformadora a la que Paulo Freire hace referencia, es justamente esa acción de buscar el desarrollo de la conciencia de nuestros estudiantes. Voy a hacer un pequeño énfasis en una parte que ya anteriormente me he permitido comentar. Y hago un poco de énfasis justamente porque esta educación a la que estamos haciendo referencia de Paulo Freire inicia con ese proceso de concientización, ¿sí? Ese despertar al que Paulo Freire le llama de la conciencia crítica, que va liberando a la persona de la opresión y de la pasividad. Por una parte de la opresión, porque nos damos cuenta de cuál es el papel que estamos jugando con relación a la sociedad o a la cultura o a los grupos sociales a los que pertenecemos. Pero también de la pasividad, porque nos damos cuenta de la necesidad de la búsqueda del cambio, de la propia búsqueda de la revolución, de la transformación. Es así que se va pasando de esa inconsciencia a la conciencia, de esa ingenuidad a tener una mirada, una perspectiva mucho más crítica, mucho más analítica, de esa sujeción a la libertad. Y esta frase creo que es bastante poderosa en el pensamiento de Freire, porque nos habla de cómo ir pasando de esa conciencia mágica a una conciencia ingenua y después a una conciencia crítica, una conciencia que generalmente ya se da cuenta de las injusticias, ya se da cuenta de las desigualdades. Esa conciencia, justamente, que lo que busca es poder accionar, poder llevar a cabo acciones de transformación para que entonces esa lucha educativa también se convierta en una lucha por los derechos, en una lucha por la justicia, en una lucha por la libertad. Un pensamiento posiblemente posterior al de Paulo Freire es también el de Zygmunt Bauman, este escritor que hace apenas unos años que ha fallecido, que hizo una serie de reflexiones desde una mirada crítica a la sociedad, hablándonos justamente de cómo en cierta medida la sociedad se va convirtiendo en una especie de sociedad líquida. Líquida porque va tomando forma justamente del recipiente en el que se pone. Con esta frase, Bauman trata de hablarnos justamente de cómo la sociedad en muchas ocasiones permanece inconsciente. Él trata de decirnos que en cierta medida la educación pareciera que en algunas ocasiones también puede ser un arma, también puede ser un medio para no despertar esa conciencia. Una mirada crítica justamente, una mirada que en cierta medida complementa esas ideas que Paulo Freire propuso. Paulo Freire entonces va a convertirse en uno de los educadores más influyentes en América Latina, posiblemente en el mundo, y nos va a dejar en su pensamiento una gran riqueza de esta mirada crítica en cómo los actos educativos también pueden convertirse en actos políticos y en actos que buscan justamente esa libertad y esas condiciones también de igualdad. Vamos a encontrar en el pensamiento de Paulo Freire una mirada propia, pero
que va a encontrarse con algunos puntos en concordancia de lo que ya habíamos hablado de José Carlos Mariátegui y también de Silvio Rodríguez. Lo cual entonces nos invita a que podamos reunirnos después del periodo vacacional para seguir dialogando sobre otros pensadores latinoamericanos. Yo les agradezco entonces que nos hayan acompañado esta noche en esta breve conversación y dejamos justamente ahora un espacio para poder dialogar, para tener algunas preguntas, para tener algunos comentarios y desde luego para invitarlos que